Listo. Vamos a esperar un par de minutos antes de comenzar. Son las 7:55. Perdón, 7:57. ¿Ya? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, comencemos entonces, comencemos. Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí se ve, profesor. Sí, Sí, listo, gracias, gracias. En el chat estoy dejando las claves de la semana anterior para que ustedes puedan corroborar con sus respuestas. Tanto los ejercicios de clase como los ejercicios de evaluación. Iniciamos pues esta semana, ¿no? La semana 3. El tema que nos toca abordar hoy es el de Filosofía Antigua 2. Nosotros ya hemos visto el periodo cosmológico y el periodo antropológico de la filosofía antigua. Hoy nos toca ver el periodo ontológico o sistemático, también se le llama así, y el periodo helenístico romano. Del periodo ontológico veremos las filosofías de Platón y de Aristóteles, mientras que del periodo helenístico romano veremos a las escuelas helenístico-romanas. El periodo ontológico o sistemático de la filosofía, historiográficamente, es el tercero del pensamiento antiguo. Se desarrolla entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Se le llama ontológico o sistemático porque se intenta aquí construir teóricamente grandes sistemas explicativos o teorías explicativas, ¿no? Que den cuenta de toda la realidad a partir del concepto del ser de las cosas que ya habíamos visto ciertos apuntes importantes con Parménides, ¿no? Pero que en Platón y Aristóteles se va a desarrollar. Por supuesto que Platón no le llamará ser, le llamará idea, y Aristóteles tampoco le llamará ser propiamente, sino sustancia. Los principales representantes de este periodo, como ya he indicado, son Platón
y Aristóteles. Eso no significa que ellos son los dos únicos que desarrollaron sistemas filosóficos en la antigüedad. Hubieron otros también, como el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Que también, o el epicureísmo, ¿no? Que también desarrollaron sistemas. Pero tanto el estoicismo como el epicureísmo están considerados dentro del denominado periodo helenístico romano porque su fin era otro, ¿no? El fin era básicamente la felicidad del ser humano. En cambio, aquí en el periodo ontológico, si bien se busca también la felicidad del ser humano, lo importante es basarlo en una ontología, ¿no? Y eso es lo que básicamente pretendieron hacer tanto Platón como Aristóteles. Platón nace en el 427 y muere en el 347. Es un filósofo griego ateniense, ¿no? Su verdadero nombre fue Aristócles, Platón fue su apodo, fue discípulo de Sócrates y será maestro de Aristóteles. Funda la Academia, ¿no? Una escuela importantísima en la antigüedad que duró más de 700 años, ¿no? Tras la muerte de Platón. Se le llamó Academia en honor al dios Apolo Academo, cuya estatua se ubicaba cerca del recinto. Platón escribió en forma de diálogos, ¿no? Tipo conversaciones, justamente para reivindicar el pensamiento de su maestro, que como ustedes recordarán, Sócrates desarrolló el método del diálogo, ¿no? Entonces, y justamente por ello es que Sócrates no escribió nunca nada, ¿no? Él consideraba pues que la filosofía era algo vivo, la búsqueda de la verdad era algo vivo, y no se podía, no se debía en todo caso, plasmarlo, ¿no? Y estatizarlo en letras en un papel, ¿no? Platón estaba en cierto modo de acuerdo con Sócrates, ¿no? Por eso es que él escribe, pero en forma de diálogo, ¿no? Como si fuera un escrito vivo, si gustas, ¿no? Platón tiene influencias no solamente de Sócrates, como veremos más adelante, sino también de Parménides y de Pitágoras, asimismo también de Heráclito. Y su filosofía, ¿no? Va a influir en toda la cultura occidental. ¿Qué significa eso? Que mucho todavía del pensamiento platónico poseemos, ¿no? En nuestras categorías y en nuestras formas de ver el mundo y en nuestras creencias, ¿no? Entonces, vamos a ver el pensamiento de Platón. Si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden activar el chat, escribirlo ahí, o pueden también prender su micrófono y plantearlo, ¿no? Sin ningún problema. En el libro La República, en la parte 7, se narra Platón una alegoría, un pequeño mito eh, creado por él mismo, ¿no? De manera metafórica, simbólica, que se le conoce como la alegoría de la caverna o el mito de la caverna. En este Platón da luces de su pensamiento ontológico, de su pensamiento dualista. Entonces vamos a narrar brevemente este pensamiento idealista, dualista de Platón, ¿no? Y luego lo vamos a explicar. Cuenta Platón que en una caverna, ¿no? Subterránea, ¿no? Más o menos como podría ser esta, se encuentran unos seres humanos encadenados, sin poder moverse, sin poder voltear, siempre mirando el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un fogón, ¿no? Ese fogón eh, emite las sombras de unos objetos que pasan también detrás de ellos. Estas sombras se pueden visualizar al fondo de la caverna. Por ejemplo, la sombra de un árbol, la sombra de un ave, la sombra de un jarrón, etc. Como estos hombres que están aquí siempre han visto esas sombras, pues siempre han vivido allí, encadenados y sin poder voltear, consideran entonces que la realidad son estas sombras. Es lo único que han visto en su vida. De pronto, uno de ellos se desencadena. Uno de ellos se desencadena y logra ascender
¿no? Por este camino. En un primer momento es enceguecido por la luz del sol, ¿no? Como cuando uno está en un lugar muy oscuro y de pronto aparece una luz muy fuerte, uno queda enceguecido momentáneamente. Pero una vez en la superficie y cuando se acostumbra a la luz, puede visualizar lo que está ahí arriba. Puede visualizar no la sombra del árbol que había creído verdadero, sino a un árbol verdadero. Puede visualizar no la sombra de las aves, sino aves verdaderas. No la sombra de los jarrones, sino jarrones verdaderos. Y todo esto lo puede visualizar a partir de la luz del sol, que permite poder vislumbrar todo ello. Se da cuenta entonces este que había salido a la superficie que la verdadera realidad se encuentra justamente allí arriba, en la superficie, ¿no? Y que lo que había estado mirando durante tanto tiempo, durante toda su vida, y que había creído que era la realidad, en realidad era un mundo de sombras, ¿no? Una mera copia. Nunca había visto, pues, entonces el jarrón, sino solamente la sombra de un jarrón. Por eso es que la veía así, ¿no? Tenue, ¿no? Decide regresar. ¿Y por qué decide regresar? Porque quiere enseñar a sus amigos de que lo que se está viendo aquí es tan solo una mera apariencia, un mundo no verdadero, un mundo sombrío, que el verdadero mundo se encuentra en la superficie y él conoce el camino. Debes comprender que los que están todavía encadenados no le creen y le creen loco, ¿no? Por estar diciendo que lo que están percibiendo no es la verdadera realidad. Y según dice Platón, hasta lo quieren matar. Detalles más, detalles menos. Yo los invito a leer la Alegoría de la Caverna que se encuentra en el libro La República, parte 7. Lo pueden encontrar en internet. O pueden ver videos incluso sobre la Alegoría de la Caverna para que vean mayores detalles de lo que aquí se ha narrado. Esta Alegoría de la Caverna es algo simbólico. Todo es símbolo. Y aquí vamos a explicar algunos rápidamente. El pensamiento de Platón es un pensamiento dualista. Considera que hay dos mundos. Un mundo material, que vendría a ser representado por la caverna, y un mundo ideal o verdadero o perfecto, que vendría a ser representado por la superficie. El que sale, ¿no?, de la caverna es el filósofo, el que logra conocer el verdadero mundo, ¿no? Al conocerlo, no quiere quedarse tan solo con ese conocimiento, sino también regresa a enseñar a aquellos que todavía están encerrados, ¿no? Y encadenados. ¿Quiénes son estos? La gente común y corriente, que considera que el mundo que percibe con sus sentidos es el verdadero mundo y lo percibe así porque en realidad es el único mundo que han visto, ¿no? Entonces, aquí Platón tiene muestra pues un valor a la educación, ¿no? Un valor al verdadero conocimiento, a la búsqueda de la verdad. Si Sócrates decía que la verdad existe, pero él no sabe cuál es y por eso la busca, Platón dirá que la verdad él la ha encontrado en ese mundo de las ideas que alegóricamente es representado por la superficie. El sol representa a la razón que permite vislumbrar la verdad de todo. Vemos ahora la parte teórica, que suele ser un poco más abstrusa, pero importante para entender también no solamente la alegoría de la caverna, sino también el pensamiento ontológico de Platón. Vamos a ver su ontología. Como ustedes deben recordar, ontología significa estudio del ser. Ya habíamos visto nosotros la ontología de Parménides, según la cual el movimiento no existe, hay un único ser, etc. Vamos a ver ahora la ontología de Platón. Como les había adelantado, su pensamiento es dualista. Es un dualismo ontológico, vale decir, hay dos formas de ser, ¿no? El ser, el mundo de los seres materiales y el mundo de los seres ideales. Por eso hay un mundo de las ideas, por un lado, mundo de las ideas o mundo de las esencias. Es lo mismo, ojo. Voy a colocarlo acá de todas maneras.
de las esencias de las cosas. También le llama formas, el mundo de las formas, ¿no? Y el mundo sensible, que es un mundo material. Vamos a explicar el pensamiento de Platón desde lo más básico, desde lo más obvio, de lo más evidente, ¿no? Para poder ir ascendiendo hacia lo menos evidente. Comencemos entonces por el mundo sensible. El mundo sensible es el mundo de los sentidos, el que podemos conocer mediante la experiencia, el que podemos ver, tocar, oler, etc. Ese mundo que nos rodea, ¿no? De las cosas que están ahí. Ese mundo es material. Creo que no necesito dar mayor explicación al respecto. Las cosas que tú ves, que tú percibes, son materiales. Ese mundo es un mundo de cosas particulares. Claro, yo veo ese libro, ese otro libro, ese otro libro. Yo veo ese árbol, ese otro árbol, ¿no? Yo percibo, en términos generales, ¿no? Cada cosa particular. Me doy cuenta rápidamente que es un mundo de cosas temporales. Por supuesto, el libro que yo percibo en este momento existe hoy, antes no existía y en el futuro dejará de existir, y así con todo lo demás. Es un mundo mutable, cambiante. Por supuesto, ¿no? El árbol que yo percibo en el parque cambia todos los días, aunque es imperceptible, pero cambia todos los días. No solamente eso, sino también se mueve. Por ejemplo, el viento mueve sus hojas y sus ramas, ¿no? Y así con todo lo demás. Creo que estamos de acuerdo entonces que es un mundo que está en constante cambio, en constante devenir. Mi cuerpo incluso pertenece al mundo sensible. Es material, es mi cuerpo, es decir, es particular, es temporal, ¿no? Está aquí, hoy, antes no estaba, en el futuro dejará de estar, mi cuerpo cambia a cada instante, etc. Y también este mundo es imperfecto. Aquí me detengo un poquito para explicar este concepto de imperfección atribuido al mundo sensible. Si este mundo fuese perfecto, entonces, digamos que no podríamos diferenciar las cosas de otras. Por ejemplo, si hubiese un libro perfecto, no podría diferenciarlo de otro libro que también tendría que ser perfecto, y también de otros, por cierto. Si existiese en el parque, por ejemplo, un árbol perfecto, lo mismo, no podríamos diferenciarlo de otros árboles que también tendrían que ser perfectos. Pero como sí los diferenciamos, es porque tienen distintas características. Y si tienen distintas características es porque unos tienen unas y otros no las tienen, ¿no? Entonces, si esto es así, no podemos decir que estamos ante un mundo de cosas perfectas. Y si no es así, entonces tendríamos que decir que estamos ante un mundo de cosas imperfectas, ¿no? Entonces, creo que es difícil, pues, decir que en el parque yo puedo ver al árbol perfecto, que me puedo yo comer una manzana perfecta, ¿no? Que yo estoy cogiendo un libro perfecto, ¿no? O que yo tengo el cuerpo perfecto, ¿no? O que hemos visto algún cuerpo perfecto, ¿no? Cuando decimos a veces que esa persona tiene un cuerpo perfecto, simplemente estamos haciendo una metáfora, ¿no? La perfección no pertenece propiamente a un mundo que cambia, como ya hemos dicho, ¿no? Lo perfecto no podría cambiar, como comprenderás, porque si lo perfecto cambiase, tendría que volverse imperfecto, ¿no? Pero lo perfecto no podría volverse imperfecto, porque si se vuelve imperfecto, entonces tan perfecto no era. Entonces lo perfecto no puede cambiar. Y como creo, ¿no? Tú podrás darte cuenta, estamos en un mundo que cambia. Por ende, imperfecto. Hasta aquí. ¿Se ha comprendido? Podemos dar otras características del mundo sensible, pero creo que basta y sobra con estas 5, ¿no? Son cosas Profesor, evidentes, una se pueden ver pregunta. rápidamente. Dime. Entonces, el mundo sensible es el mundo que vivimos ahora, porque es material, porque cambia, porque es imperfecto. Pero el Así mundo es, de las ideas es como un mundo abstracto, o un mundo donde todo es perfecto. así es. Pero tenemos que decir por qué, de dónde sale eso. Porque no podemos quedar con esto, como usualmente nos quedamos. Pero Platón nos habla de que existe otro mundo. Y no se trata de que Platón diga que hay otro mundo y listo. Tenemos que decir por qué. ¿De dónde saca Platón la idea de que tiene que haber otro mundo? Bueno, eso lo vamos a explicar a continuación. Imagina que vas a un parque por primera vez. Imagina, ¿no? Alguna vez hemos ido a un parque por primera vez.
¿no? Y ves un objeto. Bueno, ves varios objetos, ¿no? Y todos esos objetos que ves, los estás viendo por primera vez. Esa banca del parque lo estarás viendo por primera vez, ese árbol del parque lo estarás viendo por primera vez, ¿no? Y así, ese poste del parque lo estarás viendo por primera vez, y así, ¿no? Y así. Vamos a centrarnos en el árbol, ¿no? Como ejemplo. Ves un objeto y dices que ese objeto es un árbol. Lo reconoces como un árbol. Creo que todos hemos tenido esa experiencia. Pero Platón nos preguntaría algo que parece absurdo, pero en realidad es importante porque nos lleva como un puente hacia el mundo de las ideas. ¿Cómo sabes que ese objeto que estás viendo por primera vez es un árbol? ¿Cómo sabes? Si es la primera vez que lo estás viendo. Usualmente se suele pensar que lo que vemos por primera vez tiene que ser algo desconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que es un árbol ese objeto que lo estás viendo por primera vez? ¿No? Bueno, ¿Por conocimientos anteriores? dependiendo. Conocer anteriormente a ese árbol significa que entonces ya no lo estás viendo por primera vez, ¿no? Es como que yo te muestro este lapicero, no sé si me están viendo por la pantalla, yo te estoy mostrando un lapicero y tú estás totalmente seguro que es un lapicero. Pero yo te preguntaría, ¿y cómo sabes que es un lapicero si lo estás viendo por primera vez? A este lapicero, no a otros, a este. ¿Cómo sabes que es un lapicero? ¿Cómo sabes que esto es un celular si lo estás viendo por primera vez? Y así te puedo mostrar muchas cosas que tengo aquí que estoy totalmente seguro que lo vas a ver que lo vas a ver por primera vez, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes lo que te estoy mostrando? Mira, te muestro este libro. Bueno, ya te dije que es un libro, ¿no? Pero tú sabes que es un libro, ¿no? Si lo estás viendo por primera vez. Y así, ¿ah? La pregunta parece absurda, pero no lo es. Y estoy totalmente seguro que la respuesta la tienes, ¿no? ¿Cuál crees que sería la respuesta? ¿Por qué no lo dijeron? No, pues no. Si yo te dije, ¿te han dicho que esto es un lapicero? ¿Este? Te habrán dicho de otro lapicero, de otro que tú has visto, pero no de este, pues. ¿Cómo sabes que esto es un lapicero? ¿Cómo sabes que eso que ves por primera vez es un árbol? Porque en nuestra mente tenemos el lapicero perfecto y esa es solo una forma. Así es, estás bien cerca de la respuesta. En realidad has dado con el clavo. En términos no platónicos, porque has usado términos platónicos, en términos no platónicos tú dirías, y creo que estaríamos de acuerdo todos, en que tienes una idea de lo que es un lapicero, pues, ¿no? Sabes más o menos lo que es un lapicero. Sabes más o menos cómo debe ser un árbol, ¿no? No tienes una noción de lo que es un árbol, ¿no? Y por eso cada vez que ves un árbol, así sea la primera vez que lo veas, podrás reconocerlo como árbol. Así tenga hojas verdes u hojas rojas. Hay árboles que tienen hojas rojas. Así tenga muchas hojas, sea frondoso, o así tenga pocas hojas. O así no tenga ninguna. Si tú vas a un árbol, ¿no? Y ves que no tiene ni una sola hoja, creo que estaremos de acuerdo en que sigue siendo un árbol, pues, ¿no? Así tenga frutos o no los tenga. Así tenga flores o no los tenga. Así sea un árbol muy grande que mida pues 20 o 30 metros, ¿no? O así sea un árbol muy pequeño con un bonsái que mida algunos centímetros. Estaremos de acuerdo en que es un árbol. ¿Por qué? ¿Cómo es que reconocemos a un árbol que tiene tantas formas, ¿no? Y que tiene y que deja de tener, ¿no? Tiene frutos o deja de tener frutos, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo sabes entonces que es un árbol, de toda esa, que es árbol lo que vemos, de toda la variedad enorme de árboles que pueden existir? ¿No? Con todas sus formas y todo lo demás, ¿no? Unos tienen troncos muy gruesos, otros tienen troncos muy delgaditos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo sabes entonces que es un árbol con toda esa variedad? Bueno, la respuesta es justamente la que su compañero me ha dado, en términos platónicos, por cierto, pero que en términos normales podríamos decir es que tenemos la noción de lo que es un árbol, ¿no? Tenemos la noción. A esa noción Platón le llama forma, esencia o idea. Tenemos la idea de lo que es un árbol. ¿Se comprendió? Si no tuviésemos la idea de las cosas, no podríamos decir lo que las cosas son. El lapicero que te mostré por primera vez, lo reconociste como un lapicero porque tú tienes la noción de lo que es un lapicero. Ni siquiera sabes de qué color es, ¿no? Porque no importa. Lo importante es que sea
un lapicero, que tenga la forma o que hayas observado la esencia, ¿no? de ese objeto. Bien, pero como te podrás percatar rápidamente, una noción, una idea, no se toca, no se ve, se piensa, ¿no? Pertenece al ámbito de lo racional. ¿Se comprendió? El árbol que está en el parque lo puedo tocar y ver, pero la idea de árbol no se puede tocar ni ver. Es una cuestión racional. No solamente eso, sino que también es universal. Con esa noción de árbol, tú puedes reconocer a todos los árboles del mundo que existen, que existieron y que existirán. Esa noción es eterna. Y ahí cuidado con esto, porque ya entramos a un nivel muy distinto al que podemos tener en cuenta. Porque uno podría decir, bueno, la noción que tengo de árbol es una noción racional, una idea racional, ¿no? que yo la puedo captar con mi razón. Entonces, si yo muero, obviamente mi razón también dejaría de existir. Y también tendría que dejar de existir esa idea o forma de árbol que yo percibo. Pero Platón no te dice eso. Platón te dice que es eterna. Significa que la noción árbol o la idea árbol existe aun si yo no existiese, ¿no? Porque es eterna. ¿Se comprendió? Yo puedo dejar de existir en tanto cuerpo, ojo, porque soy material, ¿no? Porque soy temporal, ¿no? Pero la noción árbol tendría que seguir existiendo. Por una cuestión muy simple. El árbol que está en el parque es árbol porque participa de la esencia de lo que es un árbol. Si yo muero, si todos los seres humanos de la Tierra en este momento dejarían de existir, imaginémonos, ¿el árbol seguiría siendo árbol? Sí, seguiría siendo árbol, lo que significa que seguiría participando de lo que es un árbol, ¿vale? Es decir, seguiría participando de la esencia árbol. Por lo tanto, las ideas, esencias o formas de las cosas son eternas, no dependen de la razón humana. La razón humana tan solo las capta. ¿Se comprendió? Además, son inmutables. La idea o esencia árbol es inmutable, no cambia. Porque imagínate, pues, ¿no? Imagínate que de pronto la idea, ¿no? de árbol cambiase. Entonces, si yo voy al parque, ya no podría decir que ese objeto que está ahí es un árbol, porque la idea habría cambiado. Pero eso no sucede. Entonces, Platón concluye que esa idea tiene que ser inmutable, no cambia, y además es perfecta. No le falta nada para poder entender que algo es un árbol, ¿no? Esta noción árbol no es la noción árbol de un árbol que tiene hojas, bien podría no tenerlas. No es la noción árbol que tiene muchas ramas, bien podría tener pocas ramas. No es la noción árbol que tiene hojas verdes, bien podría tener hojas rojas o amarillas. Hay árboles que tienen hojas amarillas y hojas rojas. Esa noción árbol que yo tengo, bien podría tener frutos o no podría tenerlos. Bien podría tener flores o no podría tenerlos. Bien podría ser de cualquier tamaño. ¿Se comprende? O sea, a lo perfecto no le falta nada porque todo entra en la noción árbol. ¿Se comprendió? En el árbol que yo puedo ver en el parque, de repente le falte frutos. Y si le falta frutos, entonces ya, pues es un árbol imperfecto. De repente le falte flores, ¿no? Ya, pues le falta algo, es un árbol imperfecto. Pero a la idea árbol no le falta nada. ¿Se comprendió? No le falta nada, porque si yo veo en el parque un árbol sin flores, sigo diciendo que es un árbol. Y si a ese árbol, y si veo otro árbol que tiene flores, seguiré diciendo que es un árbol. Y si veo otro árbol que tiene frutos, seguiré diciendo que es un árbol. ¿Se comprende, verdad? Y si estamos en invierno y veo un árbol sin hojas o poquitas hojas, seguiré diciendo que es un árbol. Y así, ¿por qué? Porque estamos hablando de la noción de árbol perfecto.
¿Se comprendió? A eso me refiero. Entonces, a ese árbol perfecto, a esa idea árbol, a esa esencia árbol, no le falta nada, porque todo entra en esa noción. ¿Se comprendió? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Todo claro. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Claro. Continuamos entonces. Bueno, entonces, desde este punto de vista, podemos decir, junto con Platón, de que hay dos mundos. Un mundo que es sensible y que conocemos mediante los sentidos, y un mundo ideal o de las esencias que conocemos mediante la razón. La gran pregunta es, ok, hay dos mundos, ¿y cuál es el mundo verdadero? Platón responde que el mundo verdadero es el mundo de las ideas. Y este mundo que toco y veo, este mundo que me rodea y que percibo en este momento, ¿qué sería? Un mundo aparente. Aparenta verdad. El árbol que yo veo en el parque aparenta ser un árbol verdadero. El libro que yo puedo mirar y tocar en este momento aparenta ser un libro verdadero. Aparenta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que, mira, ese es el mundo real, este es el mundo de los hechos, decimos, ¿no? O cuando vemos una película, ¿no? Y en la película a veces sale pues irónicamente que un actor dice, no sé si han visto eso, ¿no? Oye, esto no es una película, esto es el mundo real, ¿no? Claro, ¿no? Pues, no pensamos que este es el mundo real, es una cuestión casi de costumbre. Y Platón aquí lo que nos dice es, no es un mundo real, es un mundo aparente. Tan solo aparente, ¿no? El mundo verdadero es el mundo de las ideas. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué es verdadero, ¿no? En filosofía siempre está el por qué. No aceptar nada simplemente porque nos lo dicen. Bueno, uno de los argumentos que da Platón es que lo verdadero no cambia, ¿no? No podría cambiar. Te doy un ejemplo rápido y simple. Si yo te digo que me llamo Javier y mañana te digo que me llamo Daniel, y pasado mañana te digo que me llamo Luis. En mi DNI dice Alberto. En mi partida de nacimiento dice, qué sé yo, pues Roberto, ¿no? Mis amigos me llaman José, ¿no? Etcétera. Entonces tú te darás cuenta, pues, que su nombre para cambiando a cada rato, ¿no? Y si su nombre cambia a cada instante, pues parece que ninguno de ellos es verdad, ¿no? Claro, es que lo que cambia no puede ser verdadero. Y este mundo es cambiante. Creo que estamos de acuerdo con eso, te diría Platón. Este mundo es cambiante, entonces no puede ser un mundo verdadero. Todo lo que conozcamos de este mundo será también cambiante. En cambio, si yo te digo que me llamo Danilo, mañana te digo que me llamo Danilo, pasado mañana te digo que me llamo Danilo, en mi DNI dice Danilo, en mi partida de nacimiento dice Danilo, mi madre y mis amigos me dicen Danilo, etc. Eso no cambia, pues, ¿no? Eso es lo que es inmutable en ese sentido, no cambia. Y claro, lo que no cambia es lo verdadero. Por eso es Platón dice, el mundo de las ideas, que no cambia, es pues el mundo verdadero, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que busque el conocimiento, todo aquel que busque la verdad, debe atender al mundo de las ideas, no al mundo sensible. ¿Qué vas a encontrar de verdad en el mundo sensible? ¿No? Un conocimiento particular, un conocimiento temporal, un conocimiento que cambia, un conocimiento imperfecto. El filósofo, aquel que busca la verdad, busca un conocimiento que sea universal, eterno, que no cambie, perfecto, ¿no? Por eso Platón le dio muy poca importancia al estudio de la naturaleza, porque la naturaleza es el mundo sensible y el mundo sensible cambia. Por eso Platón le dio mucha importancia a las matemáticas, porque las matemáticas, en tanto racionales, nos llevan a un conocimiento universal, inmutable, eterno, etc. ¿No? La matemática es como un vehículo para poder comprender el mundo verdadero.
¿Se comprendió? Esto se conoce también finalmente como idealismo objetivo en Platón. Idealismo porque las ideas son como objetos que están fuera del sujeto y que son captados racionalmente. Y para entender esta parte, ¿no? Finalmente, podemos dar el ejemplo del triángulo. Dibujo en este momento un triángulo. Pero como tú debes comprender rápidamente, al verdadero triángulo, ¿no? Jamás lo podrás dibujar, porque es una cuestión abstracta, teórica, ideal. Es una forma racional. Así que el triángulo que yo acabo de hacer en este momento, en tanto lo estás viendo, ¿no? En tanto antes no existía, ahora existe y luego dejará de existir cuando lo borre. Entonces, ¿este triángulo pertenece a cuál? ¿Al mundo de las ideas o al mundo sensible? Ese triángulo que he dibujado. Al mundo sensible. Así es, pertenece al mundo sensible, porque lo estás viendo, pues, ¿no? Porque sí, existe en un soporte material. Si no existiese mi computadora y no tendría mi tableta electrónica, no lo hubiera podido dibujar. Y ese triángulo no existiría, ¿no? Es temporal porque existe ahorita, antes no existía, y dentro de un momento cuando lo borre dejará de existir, ¿no? Es mutable porque mira, lo puedo corregir, ¿no? Lo puedo corregir un poquito más, ¿no? Ahí no ha habido cambio ya. Y obviamente es imperfecto, ¿no? ¿Se comprendió? Creo que no necesito explicar por qué es imperfecto. No obstante, yo puedo dibujar otro triángulo. Ay, bueno, ahí ya demasiada imperfección. Ahí está. ¿No? Y puedo dibujar otros triángulos, ¿no? Más chiquitos, más grandes, qué sé yo. La gran pregunta es, ¿cómo he podido dibujarlos? Los he podido dibujar porque tengo la noción, la idea del triángulo perfecto. Pero esa idea, esa noción que yo tengo y que tú tienes también, y que todos los seres humanos podemos tener, y es la misma noción, mira, es la misma noción, no es que sea mi triángulo perfecto, ni tu triángulo perfecto, no, es la misma. Jamás lo podré dibujar. Jamás lo podrás dibujar, jamás lo podrás ver, porque es una noción racional. Ahora, la pregunta es, ¿ese triángulo tú lo has inventado? ¿Es una creación tuya? No. ¿Podemos decir que es eterno? Ese triángulo perfecto, ¿ah? Esa noción de triángulo, sí, pues, sí, sin ningún problema, ¿no? Y estos triángulos que he dibujado aquí, ¿no? Dependen de ese triángulo perfecto, dependen, ¿no? Si el triángulo perfecto no existiría, yo no hubiera podido dibujar estos triángulos que están acá. Del mismo modo, si el árbol perfecto no existiría, tampoco existiría el árbol que está en el parque. ¿Se comprendió? Así que el mundo de las ideas termina considerándose siendo causa del mundo sensible que termina siendo efecto. ¿Se comprendió? Bien, bien. Esto es pues el idealismo objetivo de Platón. Ojo, idealismo objetivo, no subjetivo, objetivo, porque las ideas son como objetos, fuera del sujeto. A partir de esta explicación ontológica en la que nos hemos detenido buena parte de esta sesión, ¿no? Importante para poder entender el resto del pensamiento platónico, porque como ya hemos dicho anteriormente, Platón desarrolla todo un sistema. Entonces, un sistema es una cabal explicación de toda la realidad. Entonces, vayamos a explicar qué entiende Platón por el ser humano y por el conocimiento. Y vayamos disgregando un poquito más, porque todo lo que viene a continuación ya es deducción. El hombre es un ser dual. Bueno, si Platón desarrolla un dualismo ontológico, dos mundos, entonces el hombre también será entendido de modo dual, ¿no? Si es dual, entonces tiene una parte que no se puede ver ni tocar
y esta pertenecería al mundo de las ideas, y esta vendría a ser el alma, y tendría un cuerpo, aquello que sí se puede ver y tocar, y este pertenece al mundo sensible. Creo que no necesito decirte que el cuerpo cambia, ¿no? El cuerpo es material, ¿no? Y todas las características del mundo material, ¿no? O sensible. Y el alma, por el contrario, no se puede ver ni tocar, pero se sabe que existe, ¿no? Podemos pensar en ella como algo existente, ¿no? Claro, porque el pensamiento no lo hace el cuerpo, tiene que hacerlo otra entidad, el alma. La imaginación no lo hace el cuerpo, tiene que hacerlo otra entidad, el alma. Los recuerdos no lo hace el cuerpo, tendría que hacerlo otra entidad, el alma. Entonces, el alma tendría que existir, pues. No la puedo ver, no la puedo tocar. Sí, pues, pero tiene que existir. Eso es básicamente lo que lo que dice Platón, ¿no? Tiene que existir necesariamente. Y si existe, existe de modo diferente al cuerpo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos alma o somos cuerpo? ¿Qué es lo más importante? Ya hemos dicho hace un momento que para Platón el mundo de las ideas es lo más importante, es porque causa el mundo material, ¿no? Entonces, si nuestro cuerpo se puede mover, es porque el alma la hace mover, ¿no? Entonces, el alma es lo verdadero. ¿Qué somos? Somos básicamente alma, ¿no? El alma es lo verdadero. Bien, el alma es eterna, pues eternas son las ideas, ¿no? Ahora bien, si el alma es eterna, como todas las otras almas de todos los seres humanos, entonces han tenido que existir en el mundo de las ideas antes de unirse al cuerpo, ¿no? Mi alma, te diría Platón, antes de que se una a mi cuerpo y estar aquí, ha tenido que existir eternamente previamente. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. Pero tu alma también, y las almas de todos los hombres también. Por lo tanto, en realidad, nuestras almas han tenido que conocerse previamente. El alma es perfecta en el sentido de que es una idea. Solo se imperfecciona cuando está unida al cuerpo. El cuerpo es algo imperfecto, ¿no? Pero mientras el alma era perfecta, lo conocía todo, las ideas de todo, las esencias de todo. Por lo tanto, cuando mi alma se unió al cuerpo, algo imperfecto, se olvidó gran parte de lo que conocía, sostiene Platón. Esa es una muestra de imperfección, el olvido. Así que cuando nos vimos por primera vez, en realidad no nos estábamos conociendo, nos estábamos recordando. Cuando tú vas a un parque por primera vez y ves un objeto y dices que ese objeto es un árbol, lo sabes reconocer. ¿Por qué? Porque tienes la noción de lo que es un árbol. ¿Y por qué tienes esa noción? Porque tu alma ya conocía el mundo de las ideas previamente. Y ya ha tenido que conocer previamente también la esencia de árbol. Por eso es que tú, al ver ese objeto en el parque y dices que es un árbol, lo que haces es recordar. En otras palabras, el conocimiento es recuerdo para Platón. El alma, al ser eterna, lo conoce todo. Al unirse al cuerpo, se corrompe. Al observar las cosas sensibles, empieza a recordar. Por lo tanto, conocer es solo recordar. Eso es el conocimiento para Platón. Recuerdo y siempre recuerdo. Cuando yo te dibujo esta figura geométrica y tú la reconoces como un triángulo, es porque estás recordando la esencia triángulo. Esencia que, como tal, existe en el mundo de las ideas y tú, como alma, estabas también en el mundo de las ideas, ¿no? Esa es básicamente la noción platónica. Como ya hemos indicado, entre el alma y el cuerpo, el alma es lo más importante. Así que Platón le va a dar más importancia al estudio y análisis del alma y no al cuerpo. ¿Qué vas a sacar de estudiar el cuerpo? Nada importante, te dice Platón. En cambio, reflexionando sobre el alma, sacaremos cosas interesantes. Por ejemplo, el alma es perfecta mientras no está unida al cuerpo, pero cuando está unida al cuerpo, el cuerpo es algo imperfecto, entonces se corrompe. Es como lo que sucede cuando mezclamos ropa limpia y ropa sucia.
¿no? Los olores de la ropa limpia hacen que la ropa sucia huela mejor, o es al revés, los olores de la ropa sucia hace que la ropa limpia huela peor. ¿Qué es lo que sucede cuando combinamos ropa limpia y ropa sucia? Sucede lo segundo, ¿no? La ropa limpia se ensucia, digamos, ¿no? No al revés. Qué bueno sería que si tengo ropa limpia por acá, ropa sucia por acá y lo combino en un solo cesto, ¿no? Entonces la ropa sucia se limpia un poco, ¿no? No, no, eso no sucede, ¿no? Algo parecido sucede con el alma y el cuerpo. El alma, lo perfecto, el cuerpo, lo imperfecto, cuando se unen y somos lo que somos, seres humanos, no es que el cuerpo se perfeccione, es al revés, es el alma la que se imperfecciona. Y claro, dentro de su imperfección, acaecen tres formas de alma. El alma se divide, alma racional, alma irascible y alma apetitiva. Tenemos tres formas de alma, dice Platón, mientras estamos unidos al cuerpo. El alma racional es el alma del pensamiento, de la imaginación, de la reflexión y obviamente tiene que alcanzar la virtud de la prudencia para que sea una buena alma. El alma irascible es el alma de la fuerza de voluntad, de la fortaleza de ánimo. Y el alma apetitiva es el alma de los instintos, de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos. Y tiene que ser atemperada. Solo cuando logremos la prudencia, la fortaleza y la templanza, lograremos una cuarta virtud que es la justicia, que vendría a ser como la armonía en nuestras acciones y pensamientos. Del mismo modo que hay tres almas, Platón hace un análisis de la estructura del Estado. En el Estado hay gobernantes, guardianes y el pueblo. Los gobernantes, que son los que dirigen el Estado, tienen que ser prudentes al dirigirlo. Los guardianes, ¿no?, que son los que defienden el orden interno y externo del Estado, tienen que ser fuertes y valientes. Y el pueblo llano tiene que ser atemperado. Solo cuando en el Estado entonces existan prudencia, fortaleza y templanza en sus ciudadanos, igualmente aparecerá la justicia del Estado. Un Estado justo, con personas justas, implica un total equilibrio y eso hace que aparezca lo que Platón llama el estado ideal, el estado perfecto, en donde el gobernante es el filósofo, aquel que ha logrado entender toda la realidad a partir de este dualismo ontológico, a partir de este mundo de las ideas que ya hemos explicado, ¿no? Y así, ¿no? Todo se puede, se empieza a entender desde la perspectiva platónica, desde este punto de vista, que es un idealismo, por cierto, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Más o menos. Estoy leyendo el chat en este momento. ¿Hasta qué hora es la clase? 8:50, creo. Sí, profe. Ay, ok, chévere. Entonces, aquí nos detenemos. Voy a leer el chat, ¿no? Voy a leer el chat para ver qué cosa hay por aquí. Ajá. En los minutos que tenemos, ¿ya? A ver, spoiler, no sabía que era libro, dice David. ¿Por qué hay más ejemplares iguales o parecidos? Ah, ya se refieren al ejemplo que di, ¿no? Jeffrey me dice, y profesor, por ejemplo, la idea que tenemos de una persona que suponemos conocer después después nos damos cuenta de que no era como nosotros pensábamos. No entiendo la pregunta, Jeffrey. Tenemos la idea de una persona, ¿no?, que creemos que es de una manera y después nos damos cuenta que es de otra. ¿Eso es lo que dices? ¿No? Ya, es que Platón me imagino que te respondería, bueno, pues es que nuestra alma se equivoca, pues. ¿Y por qué se equivoca nuestra alma? Porque está unida a algo imperfecto que es el cuerpo. Porque si el alma no estuviese unida a algo imperfecto que es el cuerpo, entonces el alma sería perfecta, ¿no?
y ahí no se equivocaría, ¿no? Esa es la respuesta que me imagino te diría Platón, ¿no? Pero como tu alma está unida a un cuerpo, entonces esa es la razón de que nos equivoquemos a veces, ¿ah? No siempre nos equivocamos, por cierto, ¿no? Gabriela me dice, y yo dudo cuando voy a la calle y veo a una persona con cabello largo y pienso que era una mujer, pero solo era un metalero. Ya. La respuesta que te puedo dar es la misma que le he dado a tu compañero anterior. Profesor, Concuerdo con Gabriela. Dime, dime. Dime, dime. entonces, en el mundo de las ideas solo pueden estar las personas, los humanos, porque o sea, los otros seres vivos como los perros o cualquier animal, supongo que tienen ideas diferentes. No sé si me entiende. Ah, bueno, para Platón te diría que no, pero el único que puede conocer es el ser humano. Conocer en sentido de buscar la verdad, a eso me refiero. Los animales no tienen, pues, te diría Platón, ¿no? No tendrían esa iniciativa de buscar la verdad, ¿no? Simplemente viven nomás, ¿no? Ok, Eso, gracias. así es, así es. Por eso para Platón solamente los seres humanos tienen alma, ¿no? Los demás seres simplemente son parte del mundo material, ¿no? Podemos tener la idea de perro, pero eso no sería el alma del perro, ¿no? O sea, la idea de perro, ¿no? Como tenemos la idea de una piedra, etcétera. Así es. Jeffrey me dice, pero ¿sería una idea perfecta o imperfecta? Ah, no sé a qué te refieres, Jeffrey, con eso. Gabriela, ya creo que ya me he pasado. A ver, Brian me dice, si el alma es una idea, entonces no existimos, solo somos una idea. Recuerda que, cuidado, recuerda que idea para Platón es esencia de las cosas, ¿no? Para Platón, idea no son las ideas que tenemos en la mente como podemos pensar hoy. No. Porque si las ideas fueran ideas de la mente, entonces cuando yo muero, pues desaparecen mis ideas. Y Platón no te está diciendo eso, recuerda, porque ha dicho que las ideas son eternas. Entonces, cuando hablamos de ideas en Platón, ojo, nos estamos refiriendo a la esencia de las cosas, ¿no? Bien. Bueno, jóvenes, son las 8:49. Aquí nos detenemos, ¿no? Ya para que pueda comenzar su otro profesor. Nos vemos, creo que el miércoles, ¿no? Si mal no me equivoco. Nos vemos, cuídense. Voy a detengo la presentación y dejo de grabar. Un momentito, por favor. Listo.